Atención, porque en este video vamos a hablar acerca de una estrategia para poder comprar una casa en Costa Rica. También vamos a hablar de cuál debe ser su ingreso mensual aproximado para poder comprar una vivienda. Y vamos a analizar si existe una forma más inteligente de lograrlo sin tener que pasar 35 años pagando una hipoteca y al final terminar pagando 2 o hasta 3 veces el valor actual de la casa. Le explicaré cómo es que invirtiendo en la bolsa de valores puede utilizar la magia del interés compuesto a su favor. Y si está cansado de ver los altos precios de las viviendas en Costa Rica y quiere conocer una estrategia realista y basada en datos reales que le puede ayudar a cumplir su sueño de ser dueño de su propia casa, quédese en este video porque le daré toda la información posible para ayudarlo. Como ustedes sabrán, el costo de las viviendas en Costa Rica ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. Esto debido a la inflación y a la revalorización de las casas, y esto a largo plazo no es un problema, siempre y cuando los salarios suban al mismo ritmo. El problema es que, como usted imaginará, esto no ha sido así, ya que según el Financiero, el precio de las casas promedio desde 1995 se ha multiplicado por 6, mientras que los salarios solo se han multiplicado por 2,5. Esto quiere decir que actualmente es casi 3 veces más difícil comprar una casa que hace 30 años. Por esta razón es que probablemente usted ha escuchado cómo sus abuelos y la generación de ellos podían comprar grandes terrenos y casas a un precio muy accesible. Pero la realidad actual no es la misma y hay que tener un buen plan financiero para lograr ser dueños de nuestra propia casa. Para comenzar, debemos establecer el costo promedio de una casa en Costa Rica. Evidentemente esto varía según el tipo de casa, su antigüedad, la provincia y la zona. Por ejemplo, una casa con un patio pequeño, una sala, un garaje para un carro y 3 habitaciones en zonas como Escazú, Santana o algunas partes de Heredia puede llegar a costar hasta 150 millones de colones. Tras que una casa con esas mismas características en una zona un poco más alejada, como los alrededores de San José, algunas zonas de Cartago, Cascajal, Coronado, Ciudad Colón o Tres Ríos, puede costar 40 millones de colones. Entonces, para tener un ejemplo práctico, vamos a asumir que el precio promedio de una casa en Costa Rica son 150,000 dólares, es decir, aproximadamente 75 millones de colones con el tipo de cambio actual. Asumiendo que esa persona logra ahorrar el 30% de su salario durante un periodo de 10 años, tendría que ahorrar 7,500,000 colones por año, es decir, 625,000 colones por mes. Y para que ese monto represente el 30% de su salario, tendría que ganar más de 2 millones de colones. Y la realidad es que la mayoría de la población costarricense no está cerca de ganar esta cifra. Se calcula que el 65% de los costarricenses gana entre 500,000 y 900,000 colones al mes. Otro 23% gana un poco más de 1 millón de colones y el 7% restante gana más de 2 millones de colones. Esto quiere decir que poco más del 6% de los costarricenses trabajadores tienen el acceso a comprarse una casa. Y esto considerando que ahorren esa cantidad durante un periodo de 10 años. Entonces, para el resto de personas que no ganen esa cifra, vamos a asumir que tienen que adquirir una hipoteca, ya que no pueden pagarla de contado. Entonces, el periodo usual para pagar las hipotecas suele ser de 30 años, el cual es una gran cantidad de tiempo. Lo ideal sería intentar pagarlas en un periodo de 20 o 25 años para no pagar tantísimo en intereses. Pero incluso he llegado a ver hipotecas de hasta 35 o 40 años, entonces los intereses llegan a ser muchísimo mayores. La tasa de interés promedio en Costa Rica para las hipotecas suele estar en torno a un 6 y un 8% anual. Y este interés en este caso sería del 80% del costo total de la casa, que son 75 millones. ¿Y por qué el 80%? Debido a que usualmente la prima que llegan a pedir los bancos ronda el 20% del monto total de la casa, es decir, aproximadamente 15 millones. Por lo tanto, la hipoteca real sería sobre los 60 millones restantes y usted tendría que poner de su bolsillo y de contado 15 millones de colones. Tomando esto en cuenta, vamos a hacer un pequeño cálculo para saber cuánto tendría que pagar mensualmente de hipoteca en este caso. Como vemos, esos son los datos del préstamo. La casa costaba 75 millones, usted dio una prima del 20%, es decir, 15 millones, financia 60 millones en un plazo promedio de 30 años, es decir, 360 meses. La tasa de interés anual vamos a asumir que es del 8%, la tasa de interés mensual sería del 0,66%, está en términos porcentuales, en términos numerales sería del 0,0066. Y la fórmula para calcular este monto mensual es la siguiente, donde P representa los 60 millones de colones, donde R representa la tasa mensual en términos numerales y donde N representa la cantidad de meses. Al sustituir estos valores en la ecuación nos da que tendríamos que pagar una cuota mensual aproximada de 440,000
colones de hipoteca. Para hacer un resumen de todo, tenemos que la casa en ese momento costaba 75 millones de colones. Usted dio 15 millones de prima, es decir, adquirió una hipoteca sobre estos 60 millones de colones a 30 años, que es equivalente a 360 meses. Y usted pagó mensualmente 440.000 colones durante 360 meses. Haciendo ese cálculo, obtendríamos que usted pagó en total 158 millones de hipoteca. Y solo en intereses pagó 98 millones de colones. Entonces usted en total habría pagado 158 millones más la prima inicial de 15 millones. En total 173 millones de colones por una casa que en ese momento costaba 75 millones. Es decir, terminó pagando 2.3 veces el valor de la casa. Como vemos, los intereses que se llegan a pagar son altísimos. Y la única ventaja real de las hipotecas es que usted puede empezar a vivir en esa casa desde el momento que paga la prima y le aceptan la hipoteca. Pero es importante recordar que durante esos años en los cuales usted se está pagando la hipoteca, la casa no es suya, es del banco. Y si usted durante algunos meses no puede pagar esa cuota mensual por una situación personal, le quitan la casa, quedando en una situación aún más complicada. Ahora, ¿cómo usted puede invertir su dinero y hacer aportaciones mensuales para poder comprar una casa con un salario aproximado de 900.000 colones por mes? Primero que todo, debe estar consciente de que si usted realmente quiere ahorrarse esos millones de colones en intereses, tiene que estar dispuesto a sacrificar algunas cosas, principalmente durante los primeros años. Esto con el fin de invertir la mitad de lo que usted pagaría de hipoteca, es decir, 440.000 colones. Usted debería intentar invertir 220.000 colones por mes y con los otros 220.000 alquilar un departamento. Evidentemente, el nivel de vida y la comodidad no sería la misma en un departamento que en una casa un poco más grande. Y también es importante considerar que si usted solo puede comprar una casa más barata de 75 millones o quiere comprar una casa más cara, debe ajustar estos montos. Antes de continuar con el video, si les está gustando o les está pareciendo interesante, me ayudarían mucho dejando su like y suscribiéndose. Ahora, usted invirtiendo en algo conocido como fondos indexados puede esperar conseguir ganancias de un 9% anual en dólares. ¿Y qué son los fondos indexados? Básicamente, un fondo indexado es un activo. Este activo replica el rendimiento de un índice. Y un índice básicamente es un grupo de empresas. Como usted sabrá, cada empresa tiene diferentes rendimientos, ganancias y rentabilidades anualmente. La ventaja de invertir en un fondo de estos es que digamos que invertimos en 10 empresas y a 2 de estas les va muy mal y pierden el 50% de su valor, pero las otras 8 tienen ganancias. Esto quiere decir que a final de año el rendimiento de ese índice fue positivo, porque sí, hubieron 2 empresas que perdieron muchísimo valor, pero otras 8 amortiguaron las pérdidas. Lo cual invertir en fondos indexados o ETFs, los cuales básicamente son lo mismo, es una excelente idea para diversificar nuestro portafolio de inversión. Ahora, específicamente, ¿en cuáles fondos indexados podemos invertir? El más famoso es el S&P 500, que replica el movimiento de las 500 empresas más grandes del mundo. Este de los últimos 80 años ha dado un rendimiento del 10% anual en dólares. Destaco la importancia de la palabra promedio, ya que al invertir en estos fondos hay volatilidad y no en todos los años se obtiene ese 10%. Hay años en los donde se consigue un menos 20% de rentabilidad y usted termina en pérdidas, y hay años en los que usted consigue un 30% de ganancias. Por eso es importante invertir a largo plazo. Otro índice muy popular es el Global All Cap Index, el cual invierte en las 9.000 empresas más grandes del mundo, y este ha tenido históricamente un rendimiento un poco inferior al S&P 500, siendo de aproximadamente un 7% de forma anual en dólares. Ahora sí, muy bien, muy clara la teoría, pero vamos a ver un ejemplo en concreto. Supongamos que en vez de usted dar los 15 millones de prima, los invierte en un fondo indexado y aproximadamente 15 millones de colones son 29.500 dólares y mensualmente agrega 220.000 colones, lo que equivaldrían aproximadamente a 420 dólares. De forma anual, esos 420 dólares serían 5.040 dólares y lo hace durante un periodo de 10 años a una tasa de interés del 9%. Tenemos que haciendo esta aportación inicial y estas contribuciones mensuales, usted después de estos 10 años lograría tener una cantidad total de 153.000 dólares. Y en caso de que usted no tenga los 15 millones de colones de capital inicial para invertir, asumamos que, bueno, está bien, usted empieza con un capital de 0, pero aplica esta estrategia durante más años, digamos durante 14 años, usted lograría tener 142.000 dólares. Si invierte 6 meses más, lograría alcanzar 151.000 dólares, es decir, tendría que invertir durante 4.5 años más.
Viéndolo más a detalle, tenemos que gracias a haber aplicado esta estrategia de inversión, tenemos que en el año número 14 y medio usted habría aportado un total de $79,000, pero gracias a invertir y al interés compuesto usted tendría $151,000. Es decir, gracias a invertir usted hubiera ganado $72,000, lo que equivale a aproximadamente 35 millones de colones. Mientras que con una hipoteca usted habría tenido pérdidas y habría pagado solo en intereses 98 millones de colones, como ya vimos anteriormente. Por lo que ya sea en 10 años o en 14 años, en caso de que usted no cuente con la prima inicial, perfectamente podría comprarse una casa en Costa Rica de contado y sin tener que adquirir una hipoteca. Y sin tener que pagar literalmente decenas de millones de colones en interés. Y por ejemplo, si usted aplica esta estrategia antes de los 30 años, significaría que antes de los 45 años ya podría comprarse su propia casa. En este canal tengo muchos otros videos acerca de invertir y de cómo hacerlo correctamente, por si gusta echar un vistazo para seguir aprendiendo de las inversiones. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó o les pareció interesante, me ayudarían muchísimo dejando su like y suscribiéndose. Hasta el próximo video.